Entonces le damos a grabar y bueno, arrancamos con la clase de hoy que, como indica el cronograma, es desagües locales e introducción de la materia un poco. Esta clase está dividida en dos partes. Una la veremos el día de hoy y otra el día jueves. Principalmente arrancamos por qué diseñamos nosotros instalaciones en general, después vamos a particularizar sobre las que veremos en la materia. Por un lado, ¿para qué diseñamos las instalaciones nosotros? Básicamente para los usuarios, digamos, para las personas que habitan utilizan cada uno de los espacios y lugares donde nosotros diseñamos una instalación. Es decir, más en particular, para satisfacer las necesidades biológicas y fisiológicas, con lo cual nosotros siempre hacemos foco en esto, porque es muy importante. Uno no diseña una instalación para que funcione bien, sino que exclusivamente el foco es hacer sobre las personas. Nosotros diseñamos para que las personas puedan hacer uso de estas instalaciones. En particular, nosotros vamos a hablar de tres grandes grupos que ahí remarcado, que es la parte de salubridad, que tiene que ver con las instalaciones sanitarias, que es la primera parte de la materia, la parte de agua, provisión de agua potable, digamos, tanto fría como caliente, el sistema cloacal, que vamos a arrancar la clase de hoy, y el sistema pluvial, es decir, evacuación de aguas de lluvia. Después, obviamente, también tenemos la parte de instalación de provisión de gas, que obviamente es algo también de primera necesidad. En cuanto a la seguridad, vamos a hacer foco en las instalaciones contra incendio, de prevención contra incendio y de acción contra incendio una vez que ya ocurre el tema, digamos, el incendio propiamente dicho. Después, en la segunda parte de la materia, vamos a hacer foco en las instalaciones termomecánicas, que tienen que ver ya con el confort de los usuarios, tanto la parte de refrigeración, de calefacción y de ventilación, es decir, todo lo que tiene que ver con cargas térmicas, tanto para invierno como para verano. Y por último, vamos a mencionar y a explicar la parte de instalaciones eléctricas, electricidad en edificios y demás, y las instalaciones de elevación, ya sea ascensores, principalmente ascensores, y todo tipo de medios de elevación. Pero lo importante es que sea, digamos, que les quede claro que nosotros diseñamos para los usuarios de esas instalaciones. Hablando un poco de saneamiento, nuestro interés es, por un lado, la provisión de agua potable, como es un derecho de las personas, tener al alcance agua potable. Y lo que vamos a hacer hincapié en la clase de hoy y el jueves es el tema de los desechos. Como bien dice ahí, evacuación rápida de los desechos del hombre. ¿Por qué rápida? Porque los desechos son de alta toxicidad. Yo necesito dejar digamos, un proyecto, ya sea un edificio, una fábrica, un hospital, un colegio. Yo necesito evacuar todos los desechos generados en los núcleos sanitarios de ese proyecto, y tanto la parte líquida y sólida como los gases, digamos, esos materiales de desecho, las defecciones contienen mucho material orgánico, ese material orgánico se descompone, y los gases son altamente tóxicos, incluso más tóxicos que la parte líquida o sólida de esos desechos. También dijimos la evacuación de las aguas pluviales, del agua de lluvia. El agua de lluvia hay que evacuarla también, todo lo que cae dentro de mi proyecto, dentro de mi terreno, yo tengo que garantizar que pueda evacuarlo de manera segura. En el caso de desechos industriales, bueno, si tratáramos una industria, nosotros en general vamos a hacer foco y ustedes van a ver
los proyectos, que el jueves ya les mostremos un poco y les asignemos a cada grupo con qué proyecto, con qué edificio va a trabajar a lo largo del cuatrimestre. Entonces, en el caso de las industrias, obviamente requieren tratamientos de mayor complejidad. ¿Cuál es la idea? Nosotros tenemos que tratar de, como bien dice ahí, evitar que se contamine el entorno en el cual está inmerso nuestro proyecto. Es decir, los cursos de agua, las napas freáticas, el aire, digamos, la atmósfera y el suelo y el subsuelo. Es decir, como vamos a tratar elementos de gran toxicidad, yo tengo que garantizar que se traten de manera segura, se evacúen de manera segura y no provoquen ninguna alteración del medio ambiente que lo rodea. Nosotros somos ingenieros, tratamos de hacer nuestra tarea con la mayor responsabilidad posible, con lo cual vamos a tener muy en cuenta esto. También el tema de la sustentabilidad, vamos a hablar un poco en cada una de las clases de la materia, de manera tal de que nuestro proyecto no altere el medio ambiente, el ecosistema en el cual está inmerso. Es decir, hay que hacer un trabajo lo más responsable posible. Para que se den una idea, que esto seguramente ya lo habrán visto en otras materias, o si no, se los presento ahora, está en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, es la red cloacal principal, hoy en día regida por AISA, que contempla, digamos, distintos grupos de cloacas máximas, que ahora vamos a ver algunas fotos para que se den una idea de qué estamos hablando, de colectores cloacales y de plantas de tratamiento en distintas zonas del área metropolitana de Buenos Aires, como pueden ver acá, y la descarga, en este caso, como bien dice ahí, un partido de la SATEI, una vez ya tratado todos los desagües locales de toda esta zona que está marcada en gris, se dispone en este caso, al Río de la Plata para su disposición final de los desechos tratados. Para que se den una idea, estas fotos de la parte inferior son de la época de la construcción de esas cloacas máximas. Verán que estamos hablando de cañerías de gran diámetro. En este esquema provisto por AISA, tenemos por un lado el tema de la provisión de agua potable, que lo vamos a ver en las próximas semanas, para distintos usos, como acá está representado el sanitario, pero también podría ser la cocina, lavarropas, todo lo que uno tiene generalmente en una casa. Y en esta parte, en la parte de la derecha del esquema, tenemos la parte cloacal, que es lo que vamos a hablar un poco hoy, la Ciudad de Buenos Aires y los alrededores, como veíamos en este esquema, tienen red cloacal en prácticamente toda su superficie, con lo cual ustedes cuando diseñen el proyecto del edificio van a disponer de una conexión a esta red cloacal, es decir, van a decir, bueno, mi desagüe cloacal sale por acá y no es que desaparece mágicamente, se conecta a toda esta red cloacal que vemos acá, que luego se trata y se dispone finalmente, en nuestro caso, al Río de la Plata. Hay muchos casos que lo vamos a ver ejemplificado más adelante, en los cuales no hay una red cloacal, ya sea porque estamos en un lugar alejado de los centros poblacionales o porque directamente hay pequeños poblados o pequeños barrios o quizás algún tipo de obra en algún lugar que no tenga una red cloacal, entonces esos desechos locales deben tratarse de otra manera. Nosotros para nuestro proyecto vamos a suponer que estamos dentro de una red cloacal, por ejemplo, como la de la Ciudad de Buenos Aires. Si tienen alguna pregunta, ya saben que pueden pararme en cualquier momento. Dentro de las normas y reglamentos, obviamente, nos vamos a basar en el código de edificación. En nuestro caso, el que tomamos como base es el de la Ciudad de Buenos Aires.
y después distintas normas de habitabilidad. Principalmente, y esto hago hincapié todas las veces que sea necesario, está a su disposición en el campus y les recomiendo fuertemente que sea material de consulta, que es la norma de la ex Obras Sanitarias de la Nación, que manejaba la red que veíamos antes hace algunos años. Esas normas, ustedes lo van a ver incluso acá representado en la clase y en los distintos apuntes. La norma es una norma, digamos, ¿no? Es una especificación, no es un material, digamos, didáctico ni pedagógico. Lo que es más importante de todo es la parte gráfica. Vamos a ver algunos ejemplos ahora, más adelante, pero la parte gráfica es fundamental y les sirve mucho para la resolución tanto de los trabajos prácticos como de los que les tocarán cuando tengan que hacer el parcial. Y, bueno, material de consulta continua, a mi grupo se lo le haré hincapié cuando tengamos nuestra clase de práctica, pero recomendación, ténganlo muy a mano y utilícenla lo más posible. Después también tienen en el campus la parte de gas, de las normas de Enargas, el ente que controla las instalaciones de gas, y de material de consulta, porque no es exigible en nuestro país, pero cada vez se apoya más en la normativa contra incendio, en la de Estados Unidos, de la NFPA, que tiene una norma, digamos, para cada uno de los elementos de la instalación contra incendio. Obviamente, todos los materiales regidos por normas CIRAM y el decreto de higiene y seguridad en el trabajo, que lo habrán visto en alguna otra materia, si no lo verán más adelante, pero que es de aplicación para estos casos. En este esquema, que denominamos uso del agua, vamos a un poco ya introducirnos en lo que estamos hablando. Acá pueden ver que esto que está punteado hacia la derecha sería nuestra parcela, nuestro lote, nuestro lugar donde estamos desarrollando nuestro proyecto, que es la parte privada, y del lado izquierdo tenemos la parte pública. Asumiendo que en este caso tenemos una vereda, imagínense un lote, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, un cordón, en el cual, también para que se familiaricen ya con los colores, digamos. Los colores están fijados, los colores de las instalaciones sanitarias están fijados por la norma esta de obras sanitarias que les mencionaba antes. Esos colores no son azarosas, digamos, están fijados de esa manera. A ver, si explico un poco más y respondo a la pregunta que me hicieron. Por un lado tenemos la provisión de agua en color azul, que asumimos que viene de una distribuidora en la parte pública, ingresa el agua fría que abastece tanto la provisión contra incendio, los artefactos sanitarios, ya sea baño, cocina, lavadero, y el generador de agua caliente podría ser, por ejemplo, un termotanque. Por otro lado, también tenemos el agua para consumo, es decir, el agua que uno de una canilla puede tener. Esos artefactos sanitarios, ahora vamos a ver, se dividen en primarios y secundarios. Obviamente el nombre es en base a la prioridad que tiene cada uno y en base al uso que tiene cada uno. En breve le vamos a explicar cuáles son. Esos desechos se juntan, digamos, en lo que se llama desaguis local, que es un poco lo que vamos a diseñar en esta primera parte de la materia, y se disponen, ya sea con un sistema dinámico, que es lo que veíamos previamente de las cloacas máximas, de la red cloacal de la ciudad, o un sistema estático, que no es caprichoso que esté dentro del lote. En el caso que yo no tenga una red cloacal, como les mencionaba antes, si yo estoy en un lugar aislado, que no directamente sea un pueblo o una ciudad que no tenga red cloacal, se deberá disponer dentro del lote en un sistema estático. El sistema estático, para que se den una idea de lo que estoy hablando, lo más básico sería el pozo absorbente o pozo negro. Es decir, uno tiene
una casita, no está conectada a una red local, pero dispone los desechos locales hacia un pozo negro, un pozo absorbente, que con el paso del tiempo se colmatará y será necesario otro sistema. Ese es el más básico. Después tenemos otros tantos. Este es un tema que antes se daban en la materia, en instalaciones de edificios, pero después pasó a ser exclusivo de instalaciones 2. Pero, en el caso más, yendo de lo más básico a lo más complejo, el caso más complejo sería una planta de tratamiento. Digamos, si yo tengo que disponer por ejemplo, hacer una planta, un obrador, yo trataré de colocar una planta de tratamiento de desagües locales para poder disponerlos, ya sea en un curso de agua o en el terreno, pero dentro de mi lote, dentro de la parte privada. El agua de lluvia, como verán, como les mencionaba antes, está en color amarillo. El agua de lluvia que ingrese dentro de mi lote, yo tengo que disponerlo, en este caso, en la línea del cordón cuneta. Bien. A ver, lo que me habían preguntado era el tema de incendios. Sí, las normas, estas que mencionábamos acá, esta no es exigible, pero se recomienda, y en caso de, digamos, no hay una normativa argentina, pero sí el Código de Edificación habla bastante de la protección contra incendios, con lo cual el Código de Edificación sí es aplicable para y exigible. Bien, dijimos que tenemos artefactos primarios y secundarios. A ver, vamos a repasar el tema de los colores antes de pasar de pantalla. La provisión de agua fría es en color azul, dijimos los sistemas de desagües fluviales en color amarillo. Los artefactos sanitarios, si es primario, es color, acá lo ven rojo, pero en la norma van a ver que es color vermellón, y el secundario es sepia, que sería parecido a un color marrón. Ustedes van a decir que es medio caprichoso, pero es lo que está escrito en la norma, con lo cual tenemos que respetarlo. Y el agua caliente también lo van a ver básicamente siempre dibujado en rojo, pero en realidad el color es carmín. Entre carmín y vermellón hay un tema de interpretación de los colores. Ustedes lo van a dibujar con rojo, pero sepan que van dos colores distintos. Si tuvieran que dibujar ambas instalaciones en el mismo plano, tienen que ir cada uno con un color distinto. Bien, eso lo veremos ahora cuando tengamos algún ejemplo para que lo vean más claro. Bien, dentro de lo que es obras externas, que un poco excede a la materia, porque nosotros vamos a hablar de la parte interna, pero ya estuvimos hablando de los sistemas dinámicos y el sistema estático. El sistema dinámico, digamos que es cuando tenemos una conexión de cloaca, una red local como la que tiene la Ciudad de Buenos Aires y alrededores, con colectoras de gran diámetro, esas cloacas máximas que veíamos en la foto de la construcción, que pueden tener hasta 6 metros de diámetro, las plantas de tratamiento dispuestas en distintos lugares, y los receptores naturales, una vez tratados los desagües locales, que pueden ser cursos de agua, como el caso del Río de la Plata, o el terreno por infiltración, tratando siempre, como dijimos al principio, de no contaminar, por ejemplo, las napas freáticas. Ustedes habrán escuchado, habrán visto que muchas veces se dicen que las primeras napas están todas contaminadas. Y bueno, ¿qué? Porque no se han tratado los desagües locales de la manera que deberían haber sido tratados. Entonces muchas veces cuando uno tiene que hacer un pozo para sacar agua potable, tiene que irse bastante abajo en profundidad para poder obtener un agua relativamente potable. El sistema estático dijimos que es cuando no tengo un sistema dinámico, por ejemplo la planta de tratamiento que les mencionaba antes, o el pozo absorbente o pozo negro, que también les mencioné. Este esquema también nos sirve para introducirles ya con la parte gráfica. Esto sería un núcleo sanitario mínimo, una bañadera, un lavatorio, un bidet y un inodoro, que llevan a una cañería principal de desagüe.
Esto que ven acá, que lo vamos a ver con bastante más detalle más adelante, es una cámara de inspección. Si yo tuviera un sistema dinámico, yo utilizaría la salida, como veíamos en el esquema anterior, a una cañería maestra. Si tuviera un sistema estático, puede ser este conjunto de cámara séptica y pozo absorbente. Cámara séptica es para que dure más el pozo absorbente y no se dure rápidamente. También la pueden ver en color verde, que vamos a hacer bastante hincapié en esto. El tema de las ventilaciones, como mencionábamos antes, que los desagües locales generan gases que son altamente tóxicos. Eso es parte de la instalación de desagües locales, es la parte de ventilación, es decir, sacar esos gases fuera del proyecto que yo estoy ejecutando. Dentro del sistema dinámico existen dos tipos, separativo y unitario. Nosotros vamos a hablar del proyecto que van a hacer ustedes, es un sistema separativo. El separativo y unitario tiene que ver con si el local y el pluvial se desaguan juntos. Es decir, el sistema unitario, que es el que está en la mayoría de los edificios antiguos del radio antiguo de Buenos Aires, que es esto que ven acá. En esa zona, los edificios de cierta antigüedad tienen en conjunto la descarga del pluvial con el cloacal, que sería algo similar a lo que se ve acá. El pluvial, como dijimos siempre, el amarillo, que se vincula con la cañería cloacal. El radio antiguo, para que se den una idea más o menos, es el que esta línea sería el eje de Avenida Pueyrredón, cerca de la facultad, y este eje, en su continuación, digamos, Avenida Jujuy, y este eje sería más o menos la Avenida Caseros. Por ende, todos los edificios de cierta antigüedad dentro de esta zona tienen el sistema unitario. Esto se lo damos a modo anecdótico y para que sepan que existe. Nosotros vamos a utilizar el sistema separativo, que es lo que se usa en todo, incluso en los proyectos nuevos dentro de esta zona, que el sistema de desagüe pluvial va por un lado, el sistema de desagüe local va por otro. También tenemos, en cuanto a la ventilación, que dijimos que es muy importante, el sistema de ventilación inglés o americano. El inglés o cerrado es el sistema que, por un lado, ventila la parte pública, que sería esta que ven acá, y por otro lado ventila la parte privada, que sería dentro ya en el proyecto. Asuman que esto es un proyecto, un edificio de 2 plantas, en el cual yo tengo ahí representado un inodoro, cuya descarga, en color vermellón o rojo, vamos a decirle, la descarga va a una colectora que está en la calle, digamos, sobre la calle. Los desagües locales, esto es algo muy importante, no circula en la cañería llena, sino que lleva una sección libre. ¿Por qué? Porque esa sección libre permite que los gases tóxicos, que ya mencioné varias veces, circulen en el sentido opuesto. Es decir, sólidos y líquidos van hacia la colectora y los gases van en el sentido opuesto. Esos gases ingresan por las bocas de registro digamos, del ambiente de la calle donde está ubicado, por ejemplo, este edificio, ingresa el aire, circula así y ventila, en este caso, por una cañería de ventilación. Esto también, esta parte, se la damos a modo anecdótico para que ustedes conozcan que existe. Ustedes lo pueden ver en muchos edificios antiguos. Esto que ven acá, que dice RA, entrada de aire, es una reja de aspiración que está sobre la fachada de los edificios. Es decir, si yo tengo sobre un edificio antiguo una rejilla a una cierta altura, esa rejilla lo que me permite es el ingreso de aire. El ingreso de aire, por diferencia de presiones, va a circular, en este caso, por esta parte de la cañería de instalación y ventilará al cuarto B. Como dijimos, la ventilación es muy importante. Vamos a explicar un poco más la clase del jueves. La ventilación yo tengo que ejecutarla en lugares donde no pueda perjudicar a ninguna persona. Como son gases tóxicos, pueden dañar incluso en el caso de los extremos de la muerte.
a las personas, lo cual yo tengo que tener mucho cuidado cuando yo diseñe la ventilación de la instalación total. Entonces, acá esta instalación, para terminarlo, lleva un sifón desconector que solamente me habilita el paso de los líquidos y sólidos y no los gases. Entonces, la parte pública, digamos, se ventila por el frente del edificio y la parte privada se ventila ingresando por el frente, pero circulando toda la cañería de la parte privada. Para simplicidad, y porque hoy en día se construye así, vamos a utilizar el sistema americano abierto, que es decir, que todo se ventila por una misma ventilación del edificio. Es decir, ingresa el aire por la boca de registro, por ejemplo, circula en el sentido opuesto de los líquidos y sólidos y rematará en una cañería de ventilación en algún lugar de nuestro proyecto. Ahora sí, enfocándonos en la parte interna, tengo alguna pregunta. ¿No sería mejor el sistema cerrado? Preguntan por acá. No sé si mejor o peor, digamos, la diferencia, por un lado, ahora volvemos, el sistema cerrado, en principio tiene doble ventilación, duplicada. Imagínense si yo tengo un edificio de 40 pisos, yo estoy duplicando toda la ventilación. Por otro lado, este sifón desconector lleva mantenimiento. Esto básicamente tiene un mantenimiento que vamos a ver que requiere, pero ya me estoy evitando un punto de conflicto como puede ser este. Creo que alguien había levantado una mano, pero no me hizo la pregunta. Quiere escribirla. Preguntan, ¿qué es el IP que hay en el sistema americano? A ver. Esto es un inodoro. Ahora vamos a ver, acá está representado, acá en este debería estar lo mismo, pero no se ve. Es un inodoro, un artefacto para, de manera pedagógica, está representado como un solo artefacto, digamos, asumiendo que en todo este edificio yo voy a tener un solo inodoro. Vamos a ver que no es así en 99,9% de los casos. Pregunta. Bien. Vamos a ver, nosotros dijimos en la materia esta parte, principalmente las obras internas domiciliarias, que se dividen en desagües primarios, secundarios y la ventilación. La parte industrial la dejamos de lado para alguna especialización. Nosotros tenemos, por un lado, los artefactos primarios, son los que conducen lo que se denomina comúnmente aguas negras o aguas peligrosas. Es decir, los que tienen de mayor descomposición, o sea, más rápida descomposición. Como su nombre lo indica, son los que me van a determinar el proyecto, es decir, yo cuando analice cómo resuelvo una instalación sanitaria, en particular instalación local, yo voy a tener que identificar cuáles son esos artefactos primarios y disponer los desagües de los mismos de la manera más rápida posible. Es decir, evitando curvas, evitando diferencias de nivel. Yo necesito que los artefactos primarios se desagüen de la manera más rápida posible. ¿Por qué? Porque son los que son los mayores focos de toxicidad, con lo cual yo no quiero que eso esté mucho tiempo dentro de mi proyecto. Los artefactos secundarios, como bien dice ahí, son para aguas de lavado o aguas grises que no son obstructivas, es decir, que uno diseña para que solo sean agua y líquidos y no sólidos. Unas veces, podemos hablar sobre el buen uso de las instalaciones. Uno puede diseñar pensando que se van a utilizar de alguna manera, de la manera correcta, tanto los artefactos como los desagües, pero no siempre es así. Uno puede ver, por ejemplo, que los microhistorios tiran chicles, tiran cigarrillos, por lo mismo por los inodoros. Hay inodoros donde uno puede ver que tiran cualquier tipo de cosa sólida, esperando que el inodoro haga su magia y lo haga desaparecer. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado y vamos a ver más adelante cómo
eh, garantizar mantenimiento de estas instalaciones cuando el buen uso no está. Por otro lado, las ventilaciones, dijimos que son súper importantes para el tema de eliminar los gases tóxicos que se generan por la descomposición de material orgánico y para generar el equilibrio hidráulico, que vamos a ver que es algo fundamental, es decir, que todo va a presionar atmosférica. Todo, casi todo. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Cómo diferenciar cuando un artefacto es primario o secundario? Bueno, el desagüe que fluye a través de él sea primario o secundario. Básicamente, los inodoros, los mingitorios, son los que más usualmente vamos a ver en la materia, tanto en el trabajo grupal como en los trabajos individuales, para resolver con estos artefactos. Lavachatas y stop sink, por si no saben qué son, las cajas representadas, son artefactos de uso hospitalario, que o sea la materia, pero sepa que si el día de mañana en su actividad profesional les toca diseñar la instalación cloacal de un hospital, sepan que estos son artefactos primarios porque contienen, digamos, sirven a desagües primarios de aguas negras y demás. Los artefactos secundarios, obviamente, los lavados o piletas de lavar del baño, los bidets, las bañaderas, los receptáculos de ducha, piletas de cocina y de lavar, es decir, las piletas del lavadero. Todos ellos entran dentro de esto que llamamos agua de lavado no obstructiva, con lo cual dichos artefactos, como su nombre le indica, se resolverán a posteriori de los artefactos primarios. Ahora les vamos a mostrar algún esquema para avanzar un poco sobre el desarrollo de lo que sería un núcleo sanitario. Dentro de los principios básicos de funcionamiento, que es muy importante y suele ser pregunta de examen, tenemos estos 5, que sería estanqueidad, hermeticidad, escurrimiento por gravedad, desobstrucción posible y equilibrio hidráulico. La estanqueidad sería que los líquidos y sólidos que discurren por la cañería no salgan de la misma. Entonces, eso lo logramos a través de, como dice acá abajo, buenos materiales. Por otro lado, la hermeticidad sería que no salgan los gases de la construcción. Eso también se puede lograr con buenas uniones, o protecciones, o cierres hidráulicos, que vamos a ver más en detalle en breve. El escurrimiento por gravedad, dijimos, es muy importante. La instalación cloacal, salvo una excepción, va a estar siempre escurriendo por gravedad. Eso lo logramos con diámetros, con las pendientes apropiadas y con las acometidas, que vamos a ver de qué se trata en breve. La desobstrucción posible, se lo mencionaba hace un ratito, por el tema del mantenimiento de las instalaciones, yo tengo que garantizar acceder a la cañería en todos sus puntos. ¿Por qué? Porque puede haber una obstrucción, ya sea por el mal uso de la instalación, o por un mal diseño, o por diversos factores. Entonces yo tengo que garantizar que pueda efectuar esa tarea de la mejor manera posible. El equilibrio hidráulico, dijimos que la presión atmosférica, eso lo vamos a lograr con las ventilaciones. Acá tenemos un ejemplo de en este caso, un edificio que está en Ochava, para que se vayan familiarizando cómo sería lo que ustedes van a diseñar en el trabajo práctico y en las evaluaciones de la materia. De un lado pueden ver acá ya por la derecha un núcleo sanitario mínimo, con los colores ya van viendo que yo identifico a las cañerías primarias de las secundarias, las cañerías fluviales, las cañerías de ventilación en verde. Ahora, si hay alguna pregunta, me lo pueden escribir mejor. Esto les muestra, acá yo tengo, como dice ahí, una conexión a cloaca. Eso en el trabajo práctico cada docente les dirá, pero generalmente le damos libertad para que elijan por dónde van a desaguar.
día de mañana en su actividad profesional van a trabajar, por ejemplo, haciendo un edificio entre medianeras y le dirá a ISA o el ente que corresponda dónde está esa conexión y a qué profundidad. Eso es muy importante porque le va a fijar el tema de cotas y el tema de la ubicación. También pueden ver, como les decía antes, que los artefactos primarios se desagotan de la manera más directa posible y los artefactos secundarios sirven a ese desahogo primario. Acá tenemos un bidet, una bañera, un lavatorio, vinculados a través de un artefacto que vamos a ver después cuál es, cómo se llama. Acá tenemos una cocina, con una boca de acceso. Esto sería un lavadero, con una pileta de lavar, quizás un lavarropas. Después hablo de pluvial porque no se excede ahora. Tenemos una pregunta. Con la ventilación, ¿qué se garantiza? Me preguntan. Se garantizan dos cosas. Por un lado, como decimos acá, por un lado, la eliminación de los gases producidos por la descomposición de los desechos, y por otro lado, generar el equilibrio hidráulico, es decir, que toda la instalación esté a presión atmosférica. ¿Por qué? Porque no queremos que esto que ven acá esté presurizado, salvo un caso particular, circule a presión porque podría provocar, como dijimos acá, que no se cumpla la estanqueidad o la necesidad, es decir, que los desechos salgan por fuera de la instalación. Acá tenemos otro núcleo sanitario, también garantizando siempre lo más simple y con menos curvas posible hacia la descarga. Esto que ven acá es muy importante, son elementos SCBB, es lo que se llama caño de descarga y ventilación, que lo vamos a ver con detalle de qué se trata, pero para que se vayan familiarizando, son los caños que discurren verticalmente en mi proyecto. Si yo tengo un edificio de varias plantas, yo tengo que ir juntando los desechos de cada núcleo de cada una de esas plantas hacia un punto, y ese punto bajar hacia la planta baja, que sería lo que está acá representado. La parte pluvial, como ven acá, tenemos un patio abierto, que desagota al cordón cuneta. ¿Está bien? Acá tenemos otro ejemplo, que lo vamos, para que se vayan familiarizando con cómo son los trazados. Esto que vemos acá, vuelvo un segundo, se llama cámara de inspección, que es muy importante, y lo vamos a ver bien detalladamente en breve. Pero ya ven que sirve para hacer los trazados, para vincular cañerías y para, en este caso, hacer curvas. Algo muy importante que no mencioné hasta ahora, las acometidas que mencionamos antes, son aquellos puntos donde se unen las cañerías. Y verán que siempre son en el sentido del escurrimiento, es decir, hacia aguas abajo, con ángulos de 45 grados, como pueden ver acá. ¿Por qué? Para favorecer el escurrimiento y evitar obstrucciones. Una de las excepciones es la cámara de inspección, que como pueden ver acá es una curva de 90 grados, pero como es un punto de acceso, yo puedo permitir. Vamos a explicarlo más detalladamente cuando hablemos de cámara de inspección. Acá tenemos resuelto, por ejemplo, unos vestuarios o unos sanitarios de una zona de uso, digamos, público o semipúblico. Verán acá también que tenemos las instalaciones primarias, todos los inodores y los minitorios. También tenemos las instalaciones secundarias, es decir, los lavatorios en este caso, y todos vinculados a, en este caso, una cámara de inspección, que es la que va a desagotar estos núcleos sanitarios. Tenemos una cocina. Acá también para que se familiaricen con la notación de cada cañería. Esto es el material, esto es el polipropileno, 100 sería el diámetro y P la pendiente. En el trabajo práctico individual ustedes van a hacer un detalle muy similar a este,
con distintos núcleos para cada alumno, y en esos núcleos van a tener que desarrollar en una escala mayor que la del edificio, de esta manera, es decir, identificar cada tipo de unión, cada cañería, con cada pendiente, y los materiales también los van a tener que elegir ustedes. Acá tenemos dos esquemitas que sirven para que se vayan familiarizando con y tomando conciencia de qué es lo que ustedes ven cuando ven están dentro de un baño, o de una cocina o un lavadero. Acá tenemos el artefacto primario, que es el inodoro, y los tres artefactos secundarios típicos de un baño. ¿Cómo se vinculan esos artefactos? A través de lo que acá dice pileta de piso o pileta de patio. Esa pileta de piso o de patio funciona para, por un lado, vincular los artefactos secundarios, y por otro lado, hacer un cierre hidráulico, como vamos a ver, que se llama sifón también, para vincular la parte secundaria con la parte primaria. Esta parte, el inodoro, la descarga y demás, primaria. Esta parte es secundaria. Por otro lado, acá tenemos lo que sería un lavadero con un lavarropas, una pileta, también utilizando una pileta de piso para vincular los artefactos. Todo esto es secundario. La pileta de cocina es un artefacto secundario, pero inmediatamente abajo, ustedes lo verán en cada una de sus cocinas, se coloca un sifón. Ese sifón hace que aguas abajo ya esto sea primario, por ende esto también primario, porque ese sifón me hace un cierre hidráulico que separa lo primario de lo secundario. Si no están familiarizados con el término de sifón, lo vamos a ver en breve con más detalle. Materiales, creo que en el campus tienen folletos de los distintos fabricantes. Nosotros el cuatrimestre pasado ya hicimos una charla con un proveedor de estos materiales. Esperemos hacerla también este cuatrimestre, una vez que se normalice todo, que es bastante didáctico y sirve para que ustedes conozcan con qué materiales se trabaja hoy en día en las instalaciones, en particular con las locales. Hay algunas que ya están fuera de uso, como pueden ver acá. Hoy en día lo más utilizado son los materiales plásticos para este tipo de instalación que estamos viendo, pero no quita que les vayan a un proyecto ya construido y se encuentren con cualquiera de los otros que están ahí representados. Los diámetros tienen que ver un poco con a qué sirve cada cañería. No es lo mismo desagotar, por cuestiones obvias, un inodoro que una pileta de lavar. ¿Por qué? Por los desechos que allí mismo se producen. Con lo cual, ustedes van a ver que el cálculo cloacal generalmente está tomado por lo que dice la norma, y los diámetros ya están prefijados de acuerdo al artefacto que yo esté desagotando. El tema de las tapadas mínimas, no sé si alguna vez ya lo habrán visto en otra materia. La tapada es básicamente todo lo que yo tengo entre el nivel de piso terminado de mi proyecto y la cañería que circula por abajo, ya enterrada. Esa tapada mínima para todos los materiales es 40 centímetros, con un tema de protección contra un esfuerzo dinámico. Es decir, si yo piso un caño cloacal que no está protegido, probablemente, si es plástico, lo puedo romper. Por eso que para hierro fundido se permite una tapada menor, porque es un material obviamente más rígido y que resiste mejor el impacto. Vamos a hablar un poco de los cierres hidráulicos, también llamados sifones. Los cierres hidráulicos son de vital importancia y muy importante que quede el concepto, que son los que se utilizan para separar lo que es primario de secundario. Tenemos una pregunta. Preguntan si la tapada es hasta intra 2. La respuesta creo que es sí. No sé si es muy feliz el dibujo, pero la respuesta es que sí, se mide hasta el intra 2. Es decir, la parte interna de la cañería.
Volviendo a los sifones, lo que separan, dijimos, de la parte primaria de la secundaria. La parte primaria, dijimos, es la parte más tóxica, la que yo quiero desagotar primero. La parte secundaria es la que está en contacto más cotidianamente con el usuario. Si ustedes volvemos un segundo a este esquema y van al baño de su casa, van a ver que generalmente, por cuestiones constructivas, van a ver una rejilla entre el inodoro y el bidet. Esa rejilla en realidad es la parte superior de esta pileta. Debajo de esa rejilla está un sifón como el que veíamos antes. Ese sifón es una carga de agua de por lo menos en el orden de los 5 centímetros que me impide el paso de los gases. Vamos a ver acá un ejemplo, me quiero adelantar. ¿Por qué impide el paso de los gases? Porque si yo estoy en contacto con la parte primaria, voy a estar ventilando la cañería primaria, la más tóxica, hacia el ambiente. Entonces yo tengo que colocar este cierre que me impida que esos gases pasen a donde están los usuarios para evitar, primero, cuestiones de malos olores, y yendo al extremo, ya cuestiones de seguridad de las mismas personas, es decir, que no sufran las consecuencias de aspirar los gases tóxicos. Entonces, estos sifones pueden estar dentro de un artefacto o ser artefactos individuales que se anexan a distintos artefactos. Ahora lo vamos a ver más claramente. La denominación tiene que ver un poco con la forma de la cañería. Este es como un sifón desconector, como el que veíamos al principio. Los más comunes son el tipo P. Que esta carga de agua, dijimos, impide que los gases que están aguas abajo, que son los primarios, pasen al ambiente. ¿Está bien? Esto es muy importante. Vamos a nombrarlo varias veces. Un poco sirve para separar eso, primario y secundario, y evitar que los gases tóxicos pasen al ambiente. Tenemos sifones con ventilación, como pueden ver en estos casos, que tienen distintos tipos de usos, algunos los vamos a ver más adelante. Acá tenemos ya la parte comercial, digamos, de venta de estos artefactos, pero es básicamente lo que estaba representado en los esquemas anteriores. Digamos. Yo tengo que garantizar ese cierre hidráulico, como pueden ver acá, esa diferencia de altura que me separe lo que es aguas abajo con aguas arriba. Yendo a los primeros y los más usuales artefactos primarios, tenemos los inodoros. Yo siempre hago esta pregunta en clase, ahora es más difícil porque estamos de manera virtual. ¿Cómo se llama este inodoro? Este inodoro, respondiendo a la pregunta que me habían hecho sus compañeros al principio, es lo que se llama inodoro pedestal. Que hay dos tipos, un poco como en desuso ya, una casa vieja o edificio viejo, por ahí lo pueden ver, que se llama inodoro de arrastre, y este es el más usual, que sería el inodoro sifónico. Ambos son lo que se llama inodoro pedestal, y ambos tienen incluido dentro del artefacto el sifón. Como ven acá, en el caso por acá y acá más claramente, está esa carga de agua, que es la que me impide que los gases que se generan aguas abajo pasen al ambiente, que es donde está el usuario de la instalación. Es decir, esta carga de agua es constante, que se renueva cada vez que uno utiliza el inodoro, me impide el paso de los gases y me garantiza que, de alguna manera, el usuario esté libre de contaminación por los gases y por la presencia de malos olores. Hay distintos modelos, acá pueden ver un esquema un poco más ampliado, pero sepan que esto es lo que denominamos inodoro pedestal y es uno de los artefactos primarios por excelencia que ustedes van a tener que resolver en los núcleos sanitarios. Tenemos también estos
inodoros, y muchas veces yo pregunto cuáles son, por si capaz que alguno lo habrá visto, otros no lo habrán visto nunca. En este caso, el sifón y el receptáculo de los desechos están separados. No es como acá que está todo en una misma pieza. Esto es lo que se denomina inodoro a la turca, inodoro turco. Esto es un inodoro común. No confundir, si te lo digo, este inodoro, porque sea el más común, no se llama, porque se llama inodoro pedestal. El inodoro común, la diferencia con el inodoro a la turca es que está sobrelevado el nivel de piso terminado del local, donde está ubicado, y por esa sobrelevación hay unas ciertas consideraciones que voy a pasar a mencionar. Dijimos que el inodoro de turca está sobre el nivel, con lo cual sirve también como receptáculo del agua de limpieza, es decir, una persona que tenga que hacer la tarea de mantenimiento y limpiar el local puede volcar aquí la descarga. Acá tenemos un sifón P que, como verán, en este caso está colgado y no forma parte de lo que es el inodoro en sí. No en sí, hace la palangana y el artefacto del sifón es un artefacto independiente. Esto que ven acá es lo que se denomina boca de inspección, que es un punto de acceso para desobstruir. Si yo tengo una obstrucción por un mal uso, por un mal diseño de la instalación, hay dos maneras, digamos, hay dos partes de esa desobstrucción. Si es hasta el sifón, se puede desobstruir con una sopapa. Pero si la obstrucción se genera acá, y yo no tengo esta boca de inspección, no voy a poder desobstruir con una sopapa desde acá, sino que tengo que colocar este artefacto que me permita, hacia aguas abajo del sifón, realizar una desobstrucción, como podría ser cualquier tipo de instalación, digamos, una cinta, con lo que sea. El inodoro común, como dijimos, al estar sobrelevado, el tema de la desobstrucción es lo mismo que acá. Acá verán que tiene esta boca de inspección, pero lo que no me permite es volcar el agua de lavado del recinto. Entonces, lleva consigo en el mismo local una pileta de patio. ¿Qué es la pileta de patio? Un receptáculo, como que veíamos antes, que tiene una rejilla arriba abierta, la pileta de patio abierta, porque también hay pileta de patio cerrada, en el cual yo puedo volcar el agua de lavado del local. Acá tenemos un sifón, un cierre hidráulico, y ese agua de lavado se vincula con la cañería primaria hacia aguas abajo. La desobstrucción dijimos con sopapa la primera parte y desde la boca de inspección en la segunda parte. Esta pileta de patio, por estar dentro del recinto del inodoro común, es una pileta de patio primaria. La pileta de patio pueden ser primarias o secundarias, depende del uso que tenga. Vamos a ver cuáles son los casos. Digamos, el artefacto es el mismo, es la misma pileta de patio, pero cambia, depende del uso y la ubicación de donde esté esa pileta. Digamos, como verán, hoy en día se ven cada vez menos, pero generalmente se ven en lugares públicos, estas son fotos extraídas de internet. Acá ven lo que es el inodoro, está sobrelevado del nivel del piso, acá también, tenemos un inodoro común. Estas dos podrían ser de inodoro de la turca. Por ahí en otros países es más usual, hoy en día, no sé si en la facultad quedó alguno, en algún momento se puede ver, pero son lo que se llama antivandálicos para que no puedan ser extraídos ni distribuidos por los usuarios, ¿no? Dijimos que la pileta de piso o de patio puede ser abierta o cerrada, es decir, si yo tengo una rejilla o una tapa ciega arriba. Lo que es la pileta es la misma, es un cierre hidráulico en la parte inferior y me permite, como pueden ver acá, la vinculación de distintos desagües. El ejemplo que les mencioné al principio es la pileta que tienen entre el bidet y el inodoro de su casa. Me va a vincular los desagües de la bañadera, o del receptáculo de ducha, del lavatorio y del bidet.
¿Qué me garantiza? Por un lado, como dijimos antes, vincular todos los desagües, en este caso secundarios. Por otro lado, volcar el agua de lavado a través de la rejilla en el caso de ser pileta abierta. Que me garantiza que el cierre hidráulico de la parte inferior no impida, digamos, impida el paso de los gases de aguas abajo hacia donde está el usuario. Dijimos, puede ser primaria o secundaria, dependiendo de la función que cumple. Las primarias son en estos cuatro que ven acá, estos cuatro casos. El resto van a ser piletas secundarias. La pileta es la misma, cambia según el uso. Pero ustedes cuando lo dibujen y lo representen van a tener que identificar cuáles son las primarias y cuáles son las secundarias. El primer caso es el de la descarga de mingitorio, que como pueden ver acá, los hombres usuarios de mingitorios habrán visto distintas formas de resolverlo. La descarga de mingitorios, en un caso más rudimentario, puede ser una canaleta impermeable, es decir, un caño cortado a la mitad. Caso un poco más sofisticado sería a través de una pileta de piso o de parte. En este caso es primaria porque el mingitorio dijimos que es un artefacto primario. Aunque sea solo líquido y en este caso si es abierta está en contacto con el ambiente, se supone que son elementos y artefactos de uso más continuo y que no van a generar tantos gases tóxicos como podría ser un inodoro. Otra pileta de piso primaria es la que mencionábamos acá, la que está acá, la que está en el recinto de un inodoro común. Otro caso es la de un pozo de bombeo, que vamos a ver más adelante, y la que se ubica en un compactador de basura. No sé la última actualización del código de identificación si se sigue existiendo. Hasta hace no mucho, por más que no se compactara más la basura, había un recinto, los edificios que estaba destinado a eso y llevaba una pileta de patio por si la compactación en su momento que se hacía de la basura generaba líquidos y los líquidos se consideraba que eran muy tóxicos, con lo cual esa pileta también era primaria. Acá podemos ver un poco lo que mencionábamos antes, la parte comercial. Esto sería una pileta de piso. Ven ahí esta parte en la descarga, en la que va hacia aguas abajo. Entonces se coloca y que me garantiza el sifón, es decir, esa carga de 5 centímetros de agua que me impide el paso de los gases, como dice acá, a la parte primaria, es decir, vienen estos olores y el agua impide que pasen al ambiente. Es decir, acá estaría en el ambiente. En el caso de los mingitorios, bueno, les mencionaba recién las distintas formas de resolverlo, ya sea con canaleta impermeable o con pileta de palo. Esto está sacado de la norma de obras sanitarias, que vuelvo a recomendar que la consulte. En el caso de, hablando de los otros tipos de pileta, en una planta alta, esto quizás en hormigón lo habrán visto, es lo que se denominaba como losa baja, para permitir la ubicación de los artefactos sanitarios dentro del solado, digamos, de la instalación, ya sea para cocina o para baño. Cumple lo mismo que dijimos hasta ahora, el cierre hidráulico, la descarga hacia aguas abajo, en este caso como es abierta, lleva una rejilla y puede vincular la descarga de distintos artefactos. La pileta tapada, como verán acá, lleva una doble tapa y una ventilación que será a los 4 vientos. Hay distintos casos particulares que los iremos viendo con el correr de la materia, en los cuales yo puedo requerir de una pileta tapada. Pero el concepto de funcionamiento es lo mismo. En este caso está prefabricada, igual que acá. Acá no, pero acá está, digamos, hecha con mampostería, con un impermeable, con
una solera de hormigón pobre. Estos son temas constructivos, pero sepan que pueden encontrarse lo mismo acá, una pileta de piso tapada en planta alta, aplica lo mismo que dijimos anteriormente. Cuando no tengo una losa baja, yo tengo la cañería suspendida, pueden encontrarse con esto, es decir, ya no es la pileta que veíamos recién, sino que es un sifón independiente que se vincula a la parte superior donde van las acometidas, y esta parte de aguas abajo irá a la vista si estoy en un local de segunda, como podría ser un garage o una sala de máquinas, o escondido un cielo suspendido si estoy hablando de un baño, una cocina, etc. Pero el funcionamiento, les quede claro que es lo mismo, es decir, esta carga de agua impida el paso de los gases. ¿Está bien? Bueno, eso siendo las 9:15, fue todo por hoy. Vamos a, simplemente, para despedirme. Acá. No sé si queda alguna consulta antes de que cierre la presentación. Si no, ya el día jueves vamos a continuar con la clase local, que queda una parte. Y el día jueves también vamos a hacer en la, no sé si al principio o después de la clase teórica, vamos a asignarle a cada grupo, si ya tienen su docente asignado, asignarle cada plano con el que van a trabajar y los planos de detalle individuales. Creo que no hay ninguna consulta. Hay cosas que manejamos por mail. Martín, ¿puedo hacer ¿Sí? una aclaración? Sí, sí. Soy Ángeles. Los 3 alumnos, ya estuvimos hablando por mail, pero los 3 alumnos que quedan sin grupo se deben agregar, consensuar con cada grupo. Yo ahora les voy a mandar por mail la planilla, así tiene los datos. Porque hay un par de grupos con 6 alumnos y un par con 7. No pueden ser más de 7, entonces estos 3 alumnos se tendrían que agregar a los que quedan de 6. Así que les pido que se contacten con el grupo al que se querrían sumar y que alguno de ese grupo me mande la lista como quedaría, así no se suman más de uno a cada grupo y quedan de 8, ¿no? Así que les pido eso, que consensúen con el grupo en el que se quieren sumar y me vuelvan a mandar por mail cómo quedaría el grupo con estos nuevos alumnos agregados. Nada más. Bueno, corto.